La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Es importante que nosotros siempre estemos preparados para presentar defensa ante los incrédulos. Sin embargo, también es más importante todavía que nosotros podamos estar apercibidos de la verdad de la palabra. En estos días van y vienen videos, audios, muchos, con una cantidad de mensajes fantasiosos, de pronto, sobre todo, ¿no? Terroristas. Claro, ese es el terror espiritual. Que viene una nube, que viene no sé qué, que viene que agárrese, que no. No. Ahí está la Biblia para que nosotros no nos dejemos mover por otra cosa que no sea la verdad de Dios. Y si tú sientes temor por lo que está pasando, déjame decirte algo. Lo que tiene que pasar va a pasar con un propósito de llevar adelante un trato con el pueblo de Israel. No es para la iglesia. La iglesia no está determinada a sufrir, a padecer. No. Solo que tengamos fe, solamente que creamos que este tiempo es tiempo para fortalecernos en fe, para fortalecernos en la palabra del Señor y para creer que el Señor nos trasladó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, a su luz admirable, para que podamos vivir un tiempo de mucha bendición, declarando palabra, mostrándonos al mundo como esos cristianos transformados de verdad, como esa Biblia que muchos no podrán leer. Así debemos estar, que siempre nosotros vean esa fe fortalecida, que podamos mostrar el gozo del Señor, que les podamos decir a las personas, no solamente con palabras, sino con la forma de vida que traemos, que estamos confiados en Dios, que sabemos que el Señor, nuestro Dios, tiene control de todas las cosas y que a Él nada se le puede escapar, nada, absolutamente nada. Él es cabeza de todo principado, de toda potestad, y el señorío, el reino sempiterno está en su mano. Así que en eso nos vamos a fortalecer. Vamos a seguir estudiando entonces primera carta del apóstol Pedro, es lo que estamos estudiando. Ya terminamos el capítulo número 3, llevamos 2 domingos estudiando los primeros versículos del capítulo número 4. Después de ver cómo Pedro en el capítulo 3 empieza dando consejos a los cónyuges, luego da consejos generales en cuanto a nuestra posición frente a la sociedad y a la necesidad de hacer lo bueno y aún estar dispuestos a padecer por la verdad, por la justicia, por la santidad. Ahora entonces, en el capítulo 4, empieza a hablarle a unos cristianos que espero que ninguno de nosotros estemos allí en ese grupo, unos cristianos que, conociendo la palabra, están como inclinados a las cosas del mundo y han pensado que el evangelio es sencillamente la credencial, ¿sí? El permiso que Dios les dio para seguir haciendo lo malo. Y esa clase de cristianos entonces son las que se mezclan con el mundo y su diseño, con todo lo que el mundo hace. Quieren participar todavía de, Pedro lo dice, disoluciones, idolatrías, fornicaciones. Esa clase de cristianos que dicen estoy en Cristo, soy salvo, pero quiero y me gusta participar del mundo, no he salido del mundo, me hace falta
celebraciones, me hace falta la forma en que el mundo hace las cosas. El mundo tiene su propia cultura, el mundo tiene su propia forma de alegrar a los habitantes del mundo. Nosotros no somos habitantes del mundo, nosotros somos habitantes del reino de los cielos. Entonces, esos cristianos que no se dieron cuenta que la cultura del reino de los cielos es totalmente diferente a la cultura de la tierra, a la cultura del reino de las tinieblas, están de pronto asistiendo a una iglesia, sin embargo, están mezclados con el mundo, están participando del mundo, van al mundo a disfrutar de la alegría que el mundo le da a sus habitantes, a los que no tienen al Señor, a los que no tienen el gozo de la salvación, los que no disfrutan de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, esa clase de cristianos se mezclan, participan, disfrutan, no dándose cuenta que el Señor tiene muy claramente establecido que esa clase de cristianos lo desagradan a Él y se convierten en enemigos de Él. Eso es lo que dice la Biblia, y hemos podido darnos cuenta a través de la palabra que no es un invento de nadie, que no es que seamos extremistas o religiosos, no, por el contrario, queremos solamente recibir lo que está escrito, solamente atender a lo que está establecido, a lo que el Señor ha querido que nosotros sepamos y obedezcamos. Así que leemos el capítulo número 4 de la primera carta de Pedro. Hemos estudiado, como ya le dije, versículo 1 y versículo 2. Vamos a seguir hasta el versículo 3, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Primera carta de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Allí. Mire cómo vamos avanzando, mire cómo Pedro va avanzando en esto, de explicarnos muy bien que la vida vieja ya pasó, la vida pasada ya no está, no debería estar. Y en esto nosotros nos tenemos que afianzar. Si no nos habían enseñado, si alguno de aquellos que llegan a esta transmisión no le habían enseñado eso, si usted creció en una congregación donde por el carácter del ministro o el carácter de la enseñanza se te permitía, no sé, participar de las fiestas que el mundo tiene, de las fiestas que el mundo hace, de la forma en que ellos celebran las cosas, porque no quiere decir que nosotros los cristianos no celebremos nada, no estamos diciendo eso, sino que nos apartamos de todo lo que tenga el contexto del diseño mundano. ¿Y cuál es el contexto del diseño mundano? Bueno, las celebraciones se hacen para glorificar un ídolo, para exaltar un ídolo. Las celebraciones se hacen para darle lugar a la carne, se activa la carne con el licor, con las cosas que activan las emociones, la psiquis. Por eso se llaman drogas psicoactivas, porque activan todo el deseo del alma, de la carne, todo lo que tenga que ver con la codicia, esas reuniones que se hacen para apostar dinero. Ese es el diseño del mundo. Y entonces Pedro está diciendo, si nuestro Señor Jesucristo padeció por ustedes, dice Pedro, por ustedes, por nosotros, padeció en la carne, ustedes también padezcan en la carne. O sea, padezcan la muerte del deseo de los ojos, del deseo de la carne, de la vanagloria de la vida. Padezcan eso. Mueran a eso todos los días. Para ya no vivir como vivimos antes, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que nos resta en esta tierra, y eso ya lo estudiamos, solo que quiero conectarlo con el versículo 3, para no vivir el tiempo que resta en esta tierra en la carne, en las emociones, conforme a las concupiscencias. Ya sabemos qué es las concupiscencias, ahora se lo recuerdo, conforme a los deseos internos de pecar de los hombres. Eso es, sino conforme a la voluntad de Dios, así como Dios lo quiere hacer. Entonces el versículo 3, estudiémoslo ya.
Dice, baste ya el tiempo pasado. Listo. Entonces, nosotros estudiamos qué significa la palabra bastar. La palabra bastar dice 7:13 del griego, levantar una barrera, cercar. Ah, qué tremendo es esto. Levantar una barrera, cercar, ser satisfactorio, no faltar, bastar, estar contento. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Baste ya. O sea, levante una barrera entre lo que hizo, que no le agrada a Dios, y lo que es hoy. Porque pasa con nosotros, y digo con nosotros, pasa con nosotros los cristianos, que en el primer momento del conocimiento del Señor, ¡oh, qué fuego! A veces ni siquiera eso. Hay cristianos que ni siquiera tuvieron un primer momento de entrega, de consagración, sino que fueron a la iglesia, le enseñaron mal y le dijeron, no, usted puede seguir practicando esto, y continuaron con la misma vida, o casi con la misma vida. Pero en otros casos, hablo por mí, un avivamiento impresionante, una activación del espíritu impresionante, repudiando el pecado, aborreciendo la mentira. No, aborreciendo esa mundanalidad, esa forma de hacer las cosas en el mundo, esa forma de conseguir el placer, de buscar alegría, las aborrecimos. Pero pasa el tiempo y como que nosotros vemos que mucha gente, muchos llamados cristianos, acceden a eso y les va bien, no se quedan pobres, no están en la desgracia. Y llegamos muchos de nosotros a pensar, bueno, como que no vale la pena consagrarse al Señor, no vale la pena privarse de esa satisfacción en la carne, de esa satisfacción de las emociones, como que no vale la pena. Pero Pedro está diciendo aquí, no, baste ya, mire, que sea suficiente, que usted no tenga deseos de nada, que no haya quedado en usted ganas de volver a ese diseño del mundo. Baste ya el tiempo pasado, levante una barrera entre lo que pasó y entre lo que viene, en lo que vive hoy y en lo que viene mañana. No, levante esa barrera, levántela. Levantar una barrera, cercar. Voy a cercar para no volver otra vez a la práctica de la idolatría, para no volver a la práctica de la fornicación, para no volver a la práctica de la mundanalidad, de la mentira, de la codicia. Vamos a levantar una barrera para que ese diseño del mundo no vuelva a nuestra vida. Entonces, baste significa levantar una barrera, cercar, ser satisfactorio, no faltar. No te quedó faltando otro traguito, no te quedó faltando otra mujer, no te quedó faltando otro cigarrillo, no te quedó faltando otro dinero ilícito. No, ya, suficiente. No faltar, bastar, estar contento. Listo, ya estoy más que contento, avergonzado de lo que pasó en la vida pasada. Entonces sigue diciendo, baste ya el tiempo. Bueno, la palabra tiempo ya la sabemos, un espacio de tiempo que designa una ocasión fija o especial, una oportunidad individual. Eso significa el tiempo. Este tiempo significa que tenemos una oportunidad para vivir o de acuerdo con el Señor o de acuerdo a nuestros anhelos, deseos, de acuerdo a lo que el mundo establece. Y es que es tremendo como si uno no tiene un carácter y una buena formación bíblica, algún otro cristiano se le acerca con otro pensamiento y le pregunta, ¿usted no se toma un vinito? No. ¿Por qué es pecado? ¿Qué le dijeron? No porque sea pecado, sino que yo he entendido que un poco de levadura leuda toda la masa, que yo no puedo activar mis emociones porque por el contrario, lo que estoy buscando es estar en gobierno de esas emociones. No, ¿qué va? Eso no, eso olvídese, mire, yo conozco a fulano y yo conozco a sutano y un pastor y eso no. ¿Qué hubo? ¿Vas a participar de esas fiestas? Vamos a ver allá el coleo donde todo el mundo toma licor y donde son las emociones, vamos. No me gusta ese sistema, ese diseño que hay allá. Ay, hermano, pero tampoco, usted está muerto, usted camine. Sí, muerto sí. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos y no habíamos entendido de que sí estamos muertos, sí. Y celebramos nuestra muerte, pero esa muerte es a la carne, al diseño del mundo.
a todo lo que el mundo trae a la vida del ser humano. A eso sí estamos muertos. Y deberíamos estar felices, felices de estar muriendo todos los días a eso y celebrar nuestra muerte, gozarnos en nuestra muerte. No, ya eso no me mueve, ya eso no me atrae, ya no deseo. Después de haber sido una persona que pagaba lo que fuera por una experiencia sexual, me aborrece eso. Después de que en otro tiempo pagaba lo que fuera por un licor nuevo que no había probado para poder saber, para poder decir, no, tomé de eso, ya aborrezco eso, no quiero nada de eso. Después de que el dinero me llamaba y quería tenerlo y hacía lo que fuera por conseguirlo, ya no, ya el dinero es una cosa secundaria, es una añadidura de la obediencia al Señor. Y cosas por el estilo, cosas semejantes a esas, nosotros ya hemos muerto y tenemos que seguir muriendo a muchas cosas que parecen pequeñas pero que desagradan a Dios. Pedro entonces está diciendo eso. No es tiempo de seguir jugando al religioso, a aquel que aparenta que porque tiene una Biblia, que porque va a una iglesia. Dios hace cosas maravillosas. Mire cómo el Señor nos está permitiendo tener una vida sincera, a solas. Nadie nos está viendo. Una vida sincera, genuina. Un culto ya no público. Ya no tengo que mostrarme a nadie que estoy orando. Ya no tengo que mostrarme a nadie que estoy cantando. Ya no tengo que mostrarme como una persona, oh, wow, espiritual, ahí para que me vean. No, ya no. Dios nos está dando la oportunidad a la iglesia de tener una comunión, de tener una relación personal, íntima, sincera, de llevar a cabo un culto personal allá donde nadie lo está viendo. Usted levanta las manos y en medio de esa adoración se quebranta y alaba al Señor y le dice cosas bonitas al Señor. Nadie lo está viendo. Eso es. Pedro está diciendo eso. Bueno, ya, baste ya ese tiempo en que jugabas a dos juegos, en que estabas aquí, estabas allá, con un pie en el sistema del mundo y con el otro pie entonces tratando de ser cristiano. Ya no. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya, levante una cerca para que ese tiempo designado para nosotros, ese tiempo determinado, no vivirlo como lo vivíamos antes. Entonces dice, baste ya el tiempo pasado. La palabra pasado del 39-28 significa pasar, tiempo pasado. Eso es, ya no está. Es un tiempo que ya pasó. Significa eso, pasar, tiempo pasado. Baste ya el tiempo que no está para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otro tiempo, lo que hicimos, nuestra actitud y nuestra conducta fue, pónganle cuidado a eso, fue conforme a lo que le agradaba. ¿Qué es la palabra agradar? La palabra agradar significa determinación, elección, alternativa, propósito, voluntad, querer. Y algo muy importante de esta palabra que está aquí, lo que le agrada a los gentiles, deleitarse. Nos podemos deleitar en la voluntad de Dios, pero nos podemos deleitar en lo que el mundo muestra. Claro. ¿Cómo es posible que si nosotros sabemos que el adulterio es un pecado que es una obra de la carne que no dejará entrar en el reino de los cielos a ninguno, llámese cristiano, llámese apóstol, llámese profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea, no dejará entrar? ¿Y cómo es posible encontrarse cristianos que se deleitan en un pecado como ese o como cualquier otro? Que se deleitan, que ahora están agradando el diseño de los gentiles, el gusto de los que... ¿Y qué significará la palabra gentil? Gentil, 1484, raza, tribu, alguien foráneo, fuera de mi familia, alguien foráneo, no es de mi casa, no es de mi familia, no es del reino de los cielos. Gentil significa raza, tribu, alguien foráneo, no judío, pagano, gente gentil, linaje, nación, pueblo, hábito o convencionalismo, acostumbrar, costumbre. La palabra gentil significa fuera de la familia en que estamos. Entonces, a los que no están en la familia de Dios, les gusta que nosotros participemos con ellos de la lujuria,
del exceso, del placer, de todo lo que ellos hacen. Y como no nos ven haciendo eso, entonces se molestan, critican, te quieren apartar, a ver cómo te presionan a que vayas a eso mismo. Ten cuidado con eso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Bueno, ¿qué significa la palabra lascivia? Del 766, libertinaje sexual, inclinación a otros vicios. O sea que la lascivia no solamente tiene que ver con lo sexual, sino que como que aglutina todo lo que son los excesos, los vicios, las adicciones. Lascivia. Es importante que nosotros entendamos muy bien eso. Porque si hay algo en tu vida que te ata, si hay algo en tu vida que te somete, si tienes una costumbre, aunque sea buena, que el día que no la practicas, el día que no la practicamos, nos llena de ansiedad, nos daña el momento, se nos desequilibra las emociones, eso ya es una adicción. Y la lascivia es la inclinación a muchos vicios, a cualquier vicio, a cualquier, dice lascivia, inclinación a otros vicios, libertinaje sexual, disolución. Nosotros no nos podemos descuidar diciendo, no, yo no. No, qué bueno que usted medite, qué bueno que todos nosotros meditemos. ¿En qué se basa nuestra vida? ¿Qué es lo que te alegra a ti? A ver, eso es excelente. Es excelente que tú pienses, ¿qué te pone alegre? ¿Te pone alegre ir a tirarte en un rincón a disfrutar de la presencia del Señor? ¿O te pone alegre saber que en la noche vas a hacer algo que muy en lo profundo tienes tus sospechas de que eso no le agrada al Señor? Vas a hacer algo, vas a ver algo que sabes que es desagradable a Dios, o al menos tienes como esa inquietud. El Espíritu despierta esa inquietud, esa expectativa, como que esto no le agrada al Señor, pero igual se sigue practicando. Eso está mal, eso está mal. No, mientras que no haya convencimiento, la Biblia dice en Romanos 14 que todo lo que no proviene de fe, todo lo que tú no haces convencido de que le agrada a Dios, es pecado. Y Pedro nos está advirtiendo eso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, lo que a ellos les gusta. ¿Cómo es posible que un cristiano se mueva como pez en el agua en el medio de los gentiles? Que su mejor amigo, que su mejor amiga sea una persona inconversa y que con él o con ella haga todo lo que él hace y lo acompañe a todas las cosas que el otro va y se sienta también viviendo el sistema de la mundanalidad, el diseño del mundo. Es de cuidado esto, es de cuidado porque no estamos jugando con algo que se pueda recuperar fácil, no. Estamos jugando es con el regalo de Dios, con la gracia del Señor. Entonces dice lascivias, la lascivia, libertinaje sexual, inclinación a otros vicios, concupiscencias, la concupiscencia del 1939, dice la palabra concupiscencia. Expectación por lo prohibido, eso ya lo habíamos visto porque en el versículo 2 está. Expectación por lo prohibido, codicia, desear, pasión, poner el corazón sobre algo, anhelar, ansiar. Eso es. La concupiscencia es la expectación por todo lo prohibido. A un muchacho está tranquilo y no está mirando algo. El niño que tiene ese estado de pecado que nació con él, se le dice, Juanito, voy a dejar este lapicero aquí y no me lo vas a tocar, ¿oíste? No me lo vas a tocar. Él no se había fijado en ese lapicero. Pero en el momento que le dicen que eso es prohibido, inmediatamente empieza la inquietud, inmediatamente empieza la curiosidad y que tendrá ese lapicero, hasta que lo toma y si lo ve bonito lo guarda, se lo robó. Eso es
expectación por lo prohibido, eso es. La concupiscencia es el poder interior que el hombre guarda para pecar, poder interior. Jesucristo nunca tuvo un poder que lo llevara desde el interior a pecar, jamás, porque Él nació con una naturaleza diferente. La naturaleza que tú y yo tenemos hoy en día. Pero entonces aquí hay una pregunta. Si toda la Biblia nos dice, Pablo nos dice, Pedro nos dice, que somos participantes de la naturaleza divina. Pedro lo dice en la segunda carta de él, en el capítulo 1, en el versículo 2 en adelante. Dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué entonces tiene que advertir el Señor a través de Pedro que ya no andemos más en lascivias, en concupiscencias? Si nosotros tenemos una naturaleza semejante a la naturaleza con que nació el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús nunca tuvo desde dentro de Él ningún anhelo por pecar, ninguna expectación por lo prohibido. Nunca el Señor Jesús se vio buscando lo malo. Nunca el Señor Jesús se sorprendió a Él mismo deseando acercarse a un prostíbulo para ver si le veía el cuerpo semidesnudo a una prostituta. A ver si... Como de pronto cualquiera de nosotros puede ser que esté dándole a los canales de televisión sabiendo que hay 1, 2 o 3 canales que le pueden mostrar un desnudo. Esa es la concupiscencia, la expectación por lo prohibido. A ver si usted no ha sentido como esa expectativa. Ya no hay nadie. Yo sé que en esta parrilla de televisión hay 1, 2 o 3 canales que pasan escenas de desnudos y empiezan a buscarlos. Qué bueno que usted aún en eso tuviera precaución y contratara, si es que tiene que contratar, si es que lo hace, contratara un proveedor de cable donde realmente no tenga ningún canal con ese riesgo. Sí, lo hay. Hay servidores de televisión donde a usted le bloquean el canal, donde siquiera sea de pronto una clasificación de 16 años. Ya, se lo bloquean. Porque eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Alimentar esa concupiscencia, alimentar ese deseo interior por lo malo, por la expectativa. Ay, ¿cómo serán esas fiestas? Ay, ¿cómo será? Eso es lo que precisamente advierte Pedro en esta carta, diciendo, sobre todo en este capítulo, diciéndole a las personas, mire, ya usted participó de esas fiestas, celebraciones, diseño mundano, licor, lujuria, lascivia. Ya usted participó de la codicia, de tantas cosas feas. ¿Por qué no levanta un muro? ¿Por qué no levanta una barrera entre eso y usted? Es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué no reconoce que ya usted no es de esos que disfrutan, que se deleitan en eso? Ya no te deleites en eso. Tu naturaleza es diferente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Esto sí es sencillo. Embriaguez, rebosar de vino, borrachera, exceso, embriaguez, efervecer, vino fermentado, intoxicación, bebedor, embriaguez, libación. Borracheras, ahí estamos, ¿no? Embriagueces, perdón. Concupiscencias, embriagueces, orgías. Ojo con esto, orgías. Me parece que nosotros no entendíamos la palabra orgía. La palabra orgía significa esto, escuche, 29:70, desenfreno, como dejando suelto ¿qué? Las emociones, desenfrenarse en sus emociones, vamos a hacer lo que sea, esa es la orgía, vamos a hacer lo que sea, no tenemos límite, vamos a disfrutar, vamos a comer todo lo que queramos, vamos a darle lugar a estas emociones extremas,
Ujú. Entonces orgía significa desenfreno, como dejando suelto, como quien no tiene dirección, como quien no tiene límite. Y recuerde que los límites son la salvaguarda de la honestidad, de la santidad, de la rectitud. Desenfreno, como dejando suelto. Y sigue diciendo la palabra orgía, glotonería, orgía, yacer estirado. ¿Qué significa yacer estirado? Pereza. A toda hora descansando. Eso es la orgía. Todo lo que sean los excesos de placer, de disfrute, de descanso. Yo no tengo nada para hacer. Y yo le inquieto a usted una cosa. ¿Cómo es posible que padres cristianos tengan hijos e hijas en la casa que no hacen nada? Ellos están participando de una orgía. Claro, él come y come bien, él descansa, no hace sino estar ahí tirado, él ve televisión, ella mantiene pegada el teléfono, pero no hace nada, no trabaja. No trabaja. Eso es lo que la Biblia dice que es una orgía. El lenguaje griego está diciendo que la orgía es precisamente eso. Eso, claro, eso lleva a toda clase de exceso. Eso lleva a que un muchacho empiece a pensar en lo malo, se meta en pornografía, una niña se meta en pornografía, entonces ya a través de las redes hace amistades por donde va a experimentar cosas extremas. Ahí está. Entonces, nosotros no podemos disfrutar de algo que la Biblia llama orgía, desenfreno, como dejando suelto, glotonería, orgía, yacer estirado, guardar, acostar. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. La palabra disipación es como redundar. La palabra disipación significa beber, significa borrachera, eso significa disipación. Orgía, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Alguien me hacía la pregunta, porque esta semana que estuve enseñando martes, miércoles y jueves, hablaba de que el Día de la Madre, tengo que hablar de eso para que usted se conecte. Me hicieron la pregunta el viernes, que por qué el Día de la Madre era una fiesta pagana. Les explicaba, y esto lo pueden verificar en cualquier lugar de la internet, que el comienzo de las celebraciones del Día de la Madre fue de esta manera. Tiene su fecha donde la religión tradicional lo estableció. Se declaró mayo como mes de la Virgen María. Pero cuando nosotros hablamos de la Virgen María dentro del contexto religioso, del contexto católico, no estamos hablando de la Madre de Jesús. No estamos hablando de ella. Estamos hablando de Isis, la madre de un dios, eso. Estamos hablando de otra clase de persona. Isis, la madre de un dios, la que asimismo tomó más o menos 11,000 identidades dentro del contexto de la religión tradicional que está fortaleciendo y compartiendo el diseño mundano. La religión tradicional forma parte del diseño del mundo, del diseño terrible diseño de las tinieblas, eso es. Entonces, hablando de eso, dije que el mes de mayo se proclamó por ese diseño religioso idolátrico como el mes de María, de la Virgen María, la Madre de Dios. Dios no tiene madre. María fue la madre del cuerpo humano, donde vino a residir el Espíritu Eterno, el alma hermosa y maravillosa de nuestro Señor Jesús. Entonces, luego de proclamar mayo como mes de la madre, se declaró el segundo domingo como el Día de la Madre. Y alrededor de esta declaración ha crecido la celebración del Día de la Madre. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que hay muchos cristianos que no han podido avanzar hacia una dimensión espiritual. Yo entiendo. Yo entiendo que hay muchos que conocen la Biblia, sí, que nacieron de nuevo, pero nunca han podido fortalecer el espíritu y hoy en día están navegando en el alma, en sus emociones. Son personas
podemos llamar humanistas. Sigue siendo para ellos el ser humano lo más importante, lo principal. Después de que usted esté bien, aunque no le haga caso a la Biblia. Después de que usted se sienta bien, aunque usted no le haga caso a la Biblia, aunque usted no obedezca la palabra. Después de que usted se sienta bien, mamita. Eso es el humanismo. Entonces yo entiendo que muchas personas que nos ven, que son cristianas, que quisieran hacer lo bueno, todavía no han podido entrar en esa dimensión espiritual donde se entiende la palabra y se obedece, aunque el alma padezca, aunque tengamos que matar ese deseo de ver a los demás como brindándome una honra. Mire, hay mujeres, madres de hijos, que solamente ese día se sienten atendidas. Y ellas piensan que el pastor Héctor me venga a quitar el único día del año donde yo me siento atendida, donde me siento importante. Pues eso no les va a gustar. Entonces hacen esa pregunta y yo dije que ese mes y ese día se convirtió en abominación para Dios. Entonces me hicieron la pregunta, no la alcancé a responder el viernes, me hicieron la pregunta que por qué llamo abominable a María. Y yo quiero decirle que todo lo que se sale del contexto bíblico y se convierte en un ídolo es abominable para Dios. Y cuando hablamos de las vírgenes, de las más de 11,000 vírgenes que forman parte del diseño religioso católico allá afuera, son ídolos. Y el ídolo es abominable al Señor. No tiene nada que ver con la María de la Biblia. Que le quede claro eso, por favor. Y que si usted se ofende, vaya al Señor y le pida explicaciones a Él. Y que lea la Biblia. Aquí está diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí está. El que practica, el que participa de las celebraciones establecidas para un ídolo, y déjeme decirle que nadie me puede negar, ninguno me puede negar o demostrar que el 99% de las celebraciones que se hacen en el mundo son de origen idolátrico, nacieron de la idolatría. Eso es. El Día del Padre es en honor a un San José, el papá de Jesús. El Día de la Madre es en honor, fundamentado en una de las 11,000 vírgenes de la religión tradicional. La Navidad se centra todo en un ídolo, inmundo ídolo, llamado el Divino Niño. No tiene nada que ver con nuestro santo y hermoso Jesús. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Y no se equivoque, hermano, por favor. No defienda lo abominable para Dios, que a veces nos llenamos de tanta cosa que terminamos defendiendo lo que Dios abomina. Por eso el Señor es claro y dice, usted se quiere hacer amigo del mundo. Usted tiene intención de hacerse amigo de todo lo que el mundo practica, de toda esa abominación de la idolatría que mueve el mundo y las festividades del mundo. ¿Sabe qué? Usted se convirtió en enemigo mío. Él lo dice así claramente. Santiago capítulo 4, versículo 4. No hay más. No, usted no tiene que contender conmigo. Usted no tiene nada que reclamarme a mí. Reclámele a Dios. Mire a ver si puede cambiar la Biblia o mire a ver si la entiende. Y entonces empezamos los cristianos a respetar la Biblia y nos apartamos de esa mundanalidad y empezamos a serle fiel a la palabra de Dios. Y dejando el humanismo de lado, empezamos a ser buenos hijos todos los días de esta vida, todos los días del año con nuestra mamá, para que ese día no tengamos que entrar a participar de un diseño abominable para Dios. A ver si encontramos en el Señor el gozo de la salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, para no tener que estar en el mes de diciembre, para poder sentirme contento arreglando la casa, ponga bolas aquí, llene esto de guirnaldas y los colores, las lucecitas, porque es que es tan lindo. Le falta el gozo de la salvación, porque si se regocija y se deleita en el diseño del mundo, en el diseño abominable a Dios, tiene problemas de espíritu, y no podríamos decir que somos la iglesia de Jesucristo. Le estoy leyendo la Biblia, no le estoy poniendo nada mire, le estoy diciendo cosas que yo amé. Yo me mantenía vivo el saber que llegaba Navidad,
Eran los únicos días que para mí eran buenos. El resto del año para mí era terrible. Y solamente me animaba pensando en que un día va a llegar Navidad, un día el niño Dios me va a traer, un día. Pero yo supe entender la Biblia y renunciar y morir a esas cosas. Entonces se hace un conflicto y en todas las redes sociales empiezan a decir que si a usted no le gusta, pues cállese. ¿Cómo voy a callar la verdad de la Biblia? Si Dios no me llamó a darme gusto a mí mismo, Dios no me llamó a que si usted quiere, pues hágalo. Si no, no, yo le tengo que decir lo que dice la Biblia. Ahora, usted y yo decidiremos qué obedecemos de la palabra. Usted y yo vamos a determinar qué le creemos a Dios y qué no le creemos. Bueno, ya cada uno de nosotros va a ser responsable frente al Señor, porque daremos cuenta un día al Señor. Sí, los hijos de Dios también. Porque no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo de cualquier manera en un diseño del mundo que desagrada a Dios, que Dios, mire, Él no se cansa de decirle, no viva en su carne, no viva por sus emociones, porque el que vive en su carne no puede agradar a Dios. Es enemistad contra Dios el que vive porque le gusta, porque, ay, es tan lindo, ay, que... Eso es. Y Pedro está diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a los que no conocen a Dios les gusta. Usted quiere darle gusto. Ay, es que mire, pastor, si yo no lo hago, mi familia, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene su familia? Si la Biblia dice que Él ha venido a poner división entre la familia no cristiana y los cristianos. ¿De qué se aflige? Ahora, si nosotros tenemos necesidad de aceptación, si nos duele mucho que no nos acepten, entonces sí vamos a hacer lo que ellos, los no cristianos, nos digan. Sí, lo vamos a hacer, porque necesitamos que ellos nos aprueben. A Pedro le pasó. Pedro no escribió esta carta en el tiempo en que Pablo lo reprendió, que quería agradar a los... A él le pasó esto, escúcheme, a Pedro le pasó esto. Lo que él está diciendo, que no nos pase a nosotros, a él le pasó. Queriendo agradar a los de su pueblo, a los judíos, entonces le llevó la contraria a Dios y Pablo le tocó decirle, oiga, ¿qué le pasa, Pedro? Mira que estás cayendo en hipocresía, Pedro. No puedes hacer eso. Tú ya sabes que no, tú mismo no vives como judío y quieres exigirle a los gentiles a que vivan como judíos. No. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. No peleemos con Dios. Mire, no peleemos con el Señor. Estudie. Trate de entenderlo. Dios le va a dar la capacidad de entenderlo. Y ya no sigamos viviendo como que fuéramos mundanos. Una cosa tan rara, una mezcla tan terrible. Ver un cristiano enredado en los cuentos del mundo, en el diseño idolátrico. Dice abominables idolatrías. Todo el que participa de la Navidad es idólatra. Todo el que participa de las celebraciones, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, como el Halloween, es idólatra. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. Y para Dios es abominable. ¿Qué significa ser abominable? ¿O qué significa esa palabra abominable? Significa como partícula negativa, ilegal. Ilegal, no es legal ante Dios. Abominable, eso no más. Idolatría significa adoración a imagen o ídolo. ¿Y qué se adora en Navidad? Un ídolo chiquito, el divino niño. ¡Ay, el niño Dios! Yo estoy seguro de que en el cielo no hay ningún niño que sea Dios. Dice adoración a imagen o ídolo. Dios pagano, ese es un Dios pagano. Nunca la Biblia habla de nada parecido a un divino niño, a un niño Dios. Eso se lo inventó la misma religión idolátrica, pagana. Dios pagano. La adoración de uno mismo, también esto se llama idolatría. Y cuando yo digo, por darme gusto a mí, no voy a mirar la Biblia, yo me estoy idolatrando a mí mismo. Yo estoy dándome gusto a mí, yo me honro a mí. Eso es. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Dice la adoración de uno mismo, rendir homenaje a algo que no es Dios. Un Dios doméstico. Eso es tremendo. Un Dios doméstico. A veces se nos vuelven los animales, los hijos, se nos vuelven un ídolo. Ay, no nos puede faltar. Evitemos eso. Mire, usted lo necesita como yo lo necesito. Yo tengo que morir a muchas cosas. Y si esto me jala de alguna parte verlo, porque sé que esto es para mí,
Y lo mismo le pasa a usted, hermano. Vamos al Señor. Vamos al Señor. No pensemos que es que alguien quiere venir en contra de nuestra felicidad, que eso es lo que yo noto, ¿no? A nuestras redes sociales se conectan personas de toda clase de creencias y empiezan a reclamar y empiezan a decir, sí, está bien por ellos, está bien, ellos no conocen al Señor, pero tú y yo que hemos estudiado la Biblia, no resistamos más la palabra, no defendamos más nuestros anhelos, no defendamos más nuestra cultura vieja. No, levantemos una barrera entre lo que creíamos antes y lo que creemos ahora. Ahora somos hijos de Dios. Qué buena noticia. Ahora estamos llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Estamos en algo que es maravilloso, que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Estamos en la familia de Dios, salvos por la gracia del Señor, justificados del pecado por la sangre de Jesucristo, llamados a ser ejemplo, luz a las naciones. Así que esa es la buena noticia. Tú y yo tenemos buena noticia, y es que el Señor nos ha comprado con su sangre, pero quiere que le obedezcamos. Quiere que ya no vivamos en el diseño de los condenados. No, ahora vamos a vivir en el diseño y en la cultura de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor. Esta mañana es un tiempo adecuado para decirte, Señor, mira mi corazón. Observa, Señor, si hay en mí alguna especie de abominación a ti, alguna clase de idolatría. Si de alguna manera, Señor, mi corazón se inclina por las cosas del mundo, por las cosas pecaminosas, por aquellas cosas, Señor, que te desagradan a ti. Señor, todos nosotros, tus hijos y tus hijas, como uno solo, como parte de un mismo cuerpo, te pedimos, Señor, ábrenos el entendimiento. Ayúdanos a reconocer en qué te estamos desagradando. Si de alguna manera, Señor, si allá en lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo por hacernos amigos de ese sistema que se mueve en disolución, en fornicación, en borracheras, en concupiscencia, en idolatría, Señor. Queremos saber si algo de eso hay en nosotros, Señor, porque estamos dispuestos para agradarte a ti, a morir a todo lo que tú nos muestres, bendito Dios, todo lo que te desagrada, Dios mío, vamos a morir, nos vamos a negar, Señor, vamos a sufrir, Señor, el luto de renunciar a aquellas cosas que te desagradan para ser parte de tu familia, limpio, Señor, de toda mundanalidad, limpio, Señor, de toda concupiscencia, de toda lascivia, Señor, de toda disolución, de todo aquello que te desagrada, Padre Celestial, porque tú, como un Dios santo, no aceptas hijos pecadores, una familia llena de contaminación, una familia llena de paganismo, Señor, tú no lo aceptas así. Por eso todos nosotros como tus hijos, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de superar, Señor, este estado humano, Señor amado, y poder entrar en esa dimensión espiritual donde con mucho gusto morimos al deseo de la carne, al deseo de los ojos y a la vanagloria de la vida, acudimos a ti, Señor. Y contigo todo es posible. No hay nada imposible para ti, y para nosotros que creemos en ti, todo nos es posible. Por eso, haz de nosotros, Señor, como iglesia, una iglesia santa y sin mancha delante de ti. Así como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Así es, Señor. Eso queremos. Hacia allá queremos ir para la gloria de tu nombre, Señor. Y para que el día del arrebatamiento nos podamos ir contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo declaro hoy, yo confieso lo que está escrito. Familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Familias, Señor, en un crecimiento, en un entendimiento progresivo, Señor, de lo que es tu voluntad y de lo que eres tú, como nuestro Dios, como nuestro Padre. Gracias, Señor, por todos aquellos que hoy se acercan a ti, por todos los que están dispuestos a vivir, Señor, una vida genuina, una vida sincera, una vida de acuerdo a tu palabra, alineada con tus principios. En el nombre de Jesús declaro una vez más una semana de bendición para todos tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Una semana de protección para todas las familias cristianas, una semana de libertad, de sanidad, de bienestar, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.